¿Cómo puedo orientarme para ser un data scientist mientras estoy aún estudiando? ¿Puedo reciclarme si estoy en un trabajo que poco o nada tiene que ver con la ciencia de datos? Hay una cantidad enorme de recursos en internet. ¿Por dónde empiezo a estudiar? Y no tengo un background como programador o estadista. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Y es esto quizás demasiado difícil para mí? Si en algún momento te has hecho una de estas preguntas, quédate en este vídeo porque vamos a desglosarlo todo y verás que vas a conseguir tener un path de aprendizaje o ruta de aprendizaje mucho mejor y mucho más definido de cara a aprender ciencia de datos en tan solo unos meses. El objetivo no es que te conviertas en un super experto porque este mundo está evolucionando día a día y eso sería algo prácticamente imposible, pero sí que sepas qué recursos tienes que mirar o qué recursos te van a venir mejor de cara a sentar esas bases de forma sólida y luego puedas ir aprendiendo ya por tu cuenta. En primer lugar, me presento, yo soy Alex Focus, llevo varios años trabajando como Data Scientist en distintas empresas y he pasado un poco por ese periplo de tener que aprender ciencia de datos sin tener mucha idea. En primer lugar, creo que es importante pararse un poco a ver la forma de la que podemos aprender sin frustrarse mucho, porque sí es verdad que he estado buscando información por internet, he visto vídeos y casi todo el mundo empieza directamente con qué hay que aprender y qué cosas nos van a venir bien, y esto hace que muchas veces se convierta en algo tedioso el ir aprendiendo, no ver resultados y acabas frustrándote y dejándolo. Posiblemente alguno de los que estéis viendo este vídeo os ha pasado. Entonces vamos a ver una metodología que a mí me ha funcionado bastante bien, me sigue funcionando a día de hoy para aprender nuevos conceptos y creo que es mucho más útil que la que se enseña en algunas universidades o colegios. Y esta metodología consiste en ir un poco de lo más general a lo más detalle y siempre ir haciendo como prácticas o haciendo ejercicios por el camino. Entonces, en primer lugar, te recomendaría que empezases a ver en lo que consiste la ciencia de datos desde el punto de vista más alto, que es supervisado y no supervisado, ir eligiendo un tipo de problema y ahondar en él poco a poco, no empezar directamente a detalle, aprender todo al máximo, sino que vas a empezar, por ejemplo, con un tipo de proyecto supervisado, vas a probar uno de los modelos y simplemente vas a tratar de conseguir que eso funcione. Una vez hayas visto cómo funciona, verás que es mucho más fácil entender las bases teóricas que están por detrás y podrás ir iterando en este proceso para ir aprendiendo poco a poco cada vez más de cada detalle. Y ahora, con esto en mente, vamos a pasar directamente a la materia, lo que queremos aprender, por dónde empezamos a estudiar. En primer lugar, decirte que si ya tienes alguna de estas bases, es una ventaja para ti, digamos que tienes eso aprendido, puedes pasar un poco a la siguiente. Aunque siempre hay que ir mejorando y evolucionando esto, digamos que vas a tener facilidades. Si no tienes ninguna base en el tema ciencia de datos, no te preocupes porque aquí vamos a ver todo lo que tienes que cubrir y aprender para llegar a ser un data scientist. En primer lugar, el lenguaje de programación. Esto es bastante clave si quieres llegar alguna vez a hacer tus propios proyectos, y en este caso había un poco de debate antiguamente, hace pocos años realmente, en el que se hablaba si era mejor aprender Python o R. Bueno, a día de hoy realmente este debate está prácticamente resuelto. Python ha ido ganando muchísima importancia y si no sabes ninguno de estos dos lenguajes, te recomiendo encarecidamente que empieces a estudiar Python, te olvides un poco de R, y si quieres en un futuro retomarlo y probar y hacer una especie de versus y comparar, sin ningún problema. Pero empieza por Python porque hay un montón de librerías y vas a ver que hay un montón de comunidad que está dispuesta a ayudarte por detrás. Además de este lenguaje de programación, sí que creo que es muy útil saber algo de SQL porque es el lenguaje que se utiliza en muchas empresas a la hora de gestionar las bases de datos. Seguramente si haces una entrevista tanto para Data Analytics como Data Engineer como Data Scientist, vas a ver que te hacen preguntas de SQL o al menos te preguntan por algún tipo de SQL que hayas usado, base de datos. Si ya aprendes no SQL, que es ir un poco más allá, un pasito más allá, digamos que perfecto, pero las bases por lo menos tendrías que aprenderlas. Entonces aquí en la cajita de la descripción te voy a dejar una serie de cursos, que sepas que para aprender esto no tienes que hacer un desembolso de dinero, si es verdad que existen másters. Yo no lo recomendaría en un primer momento porque primero yo me metería en un curso gratuito de los que puedes encontrar por YouTube o Coursera, ya te digo, te dejaré alguno en la descripción. Y una vez que veas que te guste y que te empiece a enganchar, y así ya métete en un máster que te va a dar una visión mucho más completa. Pero de primeras hay un montón de recursos gratuitos en internet que además muchos de ellos son súper buenos. Y una vez tenemos elegido el lenguaje de programación, esta vamos a ver que es como nuestra base, donde vamos a ir montando todos nuestros conocimientos. Entonces ahora pasamos a la segunda parte, las librerías. Veremos que para ciencia de datos hay un montón de librerías que nos son útiles, desde tratamiento de datos hasta conectar con sistemas operativos o con programas. Es un mundo casi infinito, está evolucionando día a día, entonces vamos a ver cuáles son las librerías que más te pueden ayudar en un principio.
La primera de ellas es sin lugar a dudas Pandas. Pandas es simplemente una librería que te permite gestionar los data frames, que vendría a ser como una tabla, o si no te haces la idea, pues imagínate como directamente una tabla en Excel, y esto nos va a permitir hacer todo ese tipo de operaciones de tratamiento de datos que no podríamos hacer de otra forma o se nos complicaría bastante más. Entonces con Pandas nos permitirá desde cargar datos de entrada, tratarlos y prepararlos para que luego lleguen a nuestro modelo, y por último recogerlos para después enviarlo a donde nosotros queramos, bien sea una base de datos, bien sea mostrarlo en un dashboard o bien sea sacarlo directamente en un Excel. El siguiente conjunto de librerías que vamos a necesitar y que es bastante importante también, esto muy útil de cara a Data Analytics y a Data Science, serían las librerías para las visualizaciones. En este caso recomiendo empezar por Seaborn o Matplotlib, ya que son librerías muy amplias que tienen un montón de posibles gráficos para mostrar la información que quieras, y te dejaré aquí los enlaces a sus repositorios en internet. Además de esto hay un montonazo de ejemplos en internet. En Google puedes buscar directamente en Matplotlib cómo hacer un tipo de gráfica o chart y vas a ver que hay gente que ya lo ha resuelto antes. Y ahora vamos a ver las que serían las librerías que están más concentradas o que están más centradas en la ciencia de datos. En primer lugar, para modelos de Machine Learning tradicional tenemos la librería de Scikit-learn, la cual veremos que contiene un montón de modelos ya implementados para que nosotros directamente le enganchemos los datos, el target o la predicción que queremos hacer con unos ejemplos, y podemos empezar a funcionar. Entonces aquí lo que te recomiendo es que mires un tipo de modelo como puede ser la regresión lineal, que es de los más sencillitos, lo pruebes en base a algún ejemplo, veas qué resultados te salen y empieces a iterar un poco viendo luego la teoría que hay detrás de esto. El objetivo siempre va a ser tratar de entender perfectamente cómo funciona el modelo y qué hiperparámetros o parámetros hay que tocar dentro de este para conseguir que funcione como nosotros queremos. Si consigues esto, verás que tienes la mitad del trabajo hecho. Para ello, el recurso que te recomiendo es el de Kaggle. Tienes algunos proyectos, podríamos decir, o algunas competiciones que se abrieron en su día, ya están cerrados, pero la gente sigue subiendo código con ejemplos. Por ejemplo, tendríamos el de Titanic, famosísimo, seguro que si has buscado un poco de información lo has visto, te lo dejaré también en la descripción. Y luego tienes otros como la predicción de precios de las casas. Esto te va a valer para ver directamente algoritmos que valen para clasificación y algoritmos que valen para regresión, que sería la predicción de un número concreto, como es el precio de una casa. Y el último grupo de librerías que vamos a ver son las de Deep Learning o redes neuronales. Aquí principalmente hay como dos mundos que se utilizan mucho en ciencia de datos. Tenemos la librería de TensorFlow, que también está agregada con Keras. Digamos que cuando hablemos de TensorFlow y Keras podéis pensar como lo mismo. Realmente una se montó como una capa encima de la otra para que sea más sencillo de utilizar. Pero vamos, tenemos el mundo TensorFlow y por otro lado tenemos el mundo PyTorch. Entonces aquí te recomendaría usar alguna de ellas. Yo principalmente prefiero PyTorch, me decanté con ellas porque venía también de usar NumPy, que es una librería parecida a Pandas, que te permite también hacer tratamiento de datos. Y al final la preparación de los tensores, que es cómo vamos a preparar los datos para que entren en la red neuronal, es muy similar. Entonces, si ya sabes NumPy, empieza por PyTorch. Y si no, te recomendaría que buscases un ejemplo de algo que quieras conseguir y que empieces a darle caña. Ahora bien, ¿cómo decido si uso un modelo tradicional o un modelo de redes neuronales? Aunque realmente se puede usar las redes neuronales prácticamente para todo, yo sí que recomendaría un poco más los modelos de Machine Learning tradicional para cuando tratas con tablas, es decir, tienes unas variables de entrada y quieres hacer un target de salida. Ahí algunos modelos funcionan muy bien, ya entraremos en vídeos más a futuro un poco más en detalle. Te diría que los modelos Boosting, si quieres probar alguno, funcionan muy bien hoy en día. Y por otro lado, si quieres hacer un proyecto relacionado con las imágenes, el audio o el texto, aquí sí casi va a ser fundamental que uses redes neuronales y uses alguna librería como PyTorch o TensorFlow. Muy bien, Alex, ya sé todas las librerías que tengo que aprender o por dónde empezar, sé el lenguaje de programación, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo monto esos proyectos de los que hablas? ¿Cómo empiezo a probar cositas? Pues aquí te voy a recomendar dos herramientas que son bastante claves. La primera son los notebooks de Google Colab o Colaboratory. Esto es un recurso bastante útil que te va a permitir directamente trabajar con Python en notebooks sin tener que instalar nada en tu ordenador. Simplemente te vas a meter al enlace de Google Colab y vas a poder guardar en Drive o donde quieras todos tus proyectos.
esto es algo súper útil. Y después, de cara a, sobre todo, buscar un futuro empleo en el que puedas mostrar todo tu trabajo, al final usar los notebooks de Google Colab directamente puede ser un poco de complicado, porque si te lo piden, pasarlo al final se hace difícil. Entonces aquí hay una herramienta que, si eres programador, seguramente hayas oído hablar de ella, que es GitHub, que es un entorno en el que tú puedes subir tu código. Son repositorios de código en lo que tú lo puedes tener actualizado y público, y cuando un recruiter directamente te pregunte o tú en el currículum lo pongas, él va a poder ver todos esos proyectos que has ido haciendo tú personalmente. Siguiente punto, encontrar datos. Al final, en las empresas, una parte muy importante de trabajar como científico de datos es saber qué datos tienes que utilizar, cómo prepararlos y cómo ingestarlos al modelo para que ofrezcan el mayor conocimiento posible. Y esto, a la hora de empezar un proyecto personal, puede hacerse complicado, porque tú no tienes, digamos, problemas reales que resolver, te va a costar encontrar datos relacionados y esto puede hacerse un mundo. Entonces aquí te recomendaría empezar también por el mismo recurso que te he comentado antes, que es Kaggle, que ahí tienes datasets ya preparados para probar tus modelos, en los que no te vas a tener que complicar mucho y vas a poder ver ejemplos de cómo los montan para tú hacerlo en un futuro. Después, si quieres ir un pasito un poco más allá, existen técnicas para scrapear. Aquí tienes librerías como Selenium o Beautiful Soup, que lo que te permitirá es sacar esa información de internet, de páginas web o de bases de datos, adaptarla y con Pandas luego ingestarla al modelo. Además de esto, tienes otros recursos por internet en los que hay, pues digamos, datasets ya organizados. Google, en este caso es tu amigo, te va a ayudar a encontrar muchos de esos datasets. Para empezar, al principio, sobre todo, es más fácil buscar algo en CSV o bases de datos y no complicarte mucho la vida. Y después, algo muy útil es que busques también hackathons o retos que haya por internet, porque en la gran mayoría de casos te van a dar ya los datos que tú necesitas para trabajar. Da igual que el hackathon esté cerrado, si está abierto puede ser curioso, porque puedes ir viendo cómo mejoras y cómo vas con respecto a los otros, pero si está cerrado no te preocupes, porque muchas veces ya han publicado código que pueda ayudarte y tienes esos datos. Y tú lo que puedes hacer es un proyecto personal en el que aportes un valor incluso distinto al que proponen en el hackathon, subirlo a tu GitHub y después enseñárselo a los recruiters o la persona con la que hables. Nuestro primer proyecto. Si has llegado a este punto del vídeo, no te olvides de dejar tu like, suscríbete, porque se vienen muchos más vídeos como estos. El objetivo aquí es ayudarte a que llegues a ser científico de datos y entiendas el valor que pueden aportar los datos a las empresas o directamente a ti. Y ahora vamos a ver cómo empezar con nuestro primer proyecto. En primer lugar, te recomendaría que empezases con lo que se viene llamando EDA, o análisis exploratorio de los datos. Esto, aunque no contiene modelos, si consigues hacerlo bien, veremos que estás ya muy cerca. Has completado prácticamente el 90% de lo que necesitas para hacer tu primer modelo. Un análisis exploratorio de datos en lo que consiste es en coger ese dataset que te dan o bien para las competiciones o bien en la empresa y entender lo que tienes realmente y cómo puede funcionar para predecir lo que quieres predecir con el modelo. Para esto tendrás que hacer uso de la búsqueda de datos que hemos comentado antes, tendrás que hacer uso de librerías como Pandas para ingestar esos datos. Si ves algún ejemplo verás que no es complicado, pero que a veces tiene sus cosas. Podrás hacer uso también de las librerías para preparar esos datos y las de visualización como o como Matplotlib para ver qué datos tienes concretamente. Esto es mucho más importante de lo que se comenta en otros vídeos, porque se pretende pasar directamente a lo que es el entrenamiento del modelo, pero lo mejor es entender bien qué datos tienes para que cuando el modelo saque resultados, entender perfectamente qué es lo que está pasando ahí. Una vez hayas completado tu primer EDA, entiendas con qué datos estás trabajando, vas a poder desarrollar tu primer modelo. Para eso vamos a usar la librería de Scikit-learn, vamos a elegir un modelo. Te recomiendo para empezar a usar regresiones lineales, que es lo más fácil de entender, y en cuanto consigues hacer tu primer modelo ya ve evolucionando y escalándolo, y a partir de aquí ya empezamos con materia un poco más avanzada. Es fundamental que sepas esto si quieres trabajar en empresa, porque son habilidades muy buscadas y es lo que al final va a hacer que marques la diferencia entre alguien que sabe entrenar un modelo y alguien que va a aportar valor real a la empresa. Y esto consiste en el despliegue de modelos. Si bien tenemos ya una herramienta como GitHub, que es la que he comentado antes, que es un repositorio de código en el que podrás compartir código bien sea al público o con compañeros de trabajo, porque prácticamente en todos los trabajos que se usa la programación se usa alguna herramienta de Git, como la de GitHub, aunque existen otras en el mercado como GitLab o similares. Y también tendrás que aprender cómo desplegar esos modelos. Esto viene a ser coger un modelo que has entrenado en un entorno controlado con tus propios datos de entrenamiento, de test y de validación, que has visto que funciona. Ahora hay que montarlo para que aporte ese valor real y sea consultado. Aquí tienes un montón de herramientas que te pueden ayudar, desde algunas como puede ser Databricks, que es un entorno que te permite
hacer despliegue continuo, librerías de Python como MLflow que te va a permitir controlar cómo funcionan esos modelos y desplegarlos también, hasta entornos enteros en la nube como puede ser Google Cloud, Azure o Amazon Web Service. Cualquiera de esos tres, súper útil de aprender. Te dejaré algún recurso aquí en los comentarios por si quieres ir empezando a aprender un poco sobre esto. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, mi enhorabuena, se ve que realmente quieres ser científico de datos y esto es bastante importante. Y vamos a ver el último de los puntos y, según mi opinión, el más importante: aportar valor a la empresa. Al final a ti te contratan como un resolutor de problemas, es decir, ellos tienen un montón de datos, hay un montón de información y lo que quieren es ver cómo extraer ese conocimiento de los datos y aplicar o accionar palancas que les permitan resolver ese problema. Entonces lo que tienes que aprender es esa parte de negocio. Ya hemos visto programación, hemos visto un poco de estadística con los modelos y ahora queda lo más importante, que es aprender de ese negocio. Y aquí entra la parte que si ya estás trabajando en alguna rama o sector, aunque no seas científico de datos, seguramente hayas aprendido mucho de eso. Me lo invento. Si estás trabajando en el sector de la farmacia, seguramente se te dé mejor ser científico de datos en ese sector porque ya tienes esta parte cubierta. Y si no, no te preocupes porque puedes aprenderlo también. Pero lo principal es que te hagas preguntas sobre cómo aporto yo valor con mi trabajo. Porque al final, si tú llegas y aplicas modelos por aplicarlos, lo único que vas a conseguir es entretenerte o incluso puede que llegues a hacer perder el tiempo a alguien. Entonces, si no hay un valor real detrás del modelo que vas a probar, mi recomendación es que tienes que seguir buscando otro tipo de aplicación. Esto, claro, cuando no estás en una empresa, pues es mucho más complicado y a la hora de aprender, aquí sí que te recomendaría que probases modelos simplemente por el hecho de aprender cómo funcionan, que es un pequeño asterisco o disclaimer. Y si aplicas todos estos puntos, verás como en aproximadamente unos 6 meses, estudiando 4 o 5 horas a la semana, podrás tener un conocimiento muy sólido de lo que es ser científico de datos y ya podrás meterte en algún máster o en lo que quieras o incluso encontrar tu primer trabajo como junior y empezarás a aprender a partir de ahí. También te dejaré algunos enlaces más en la cajita aquí de la descripción por si le quieres echar un ojo, sobre todo que tengas todo lo posible para aprender. Y si consideras que falta algo, déjamelo aquí en los comentarios, yo lo reviso y si hay que hacer una segunda parte, la hago sin ningún problema. Y por último, no te olvides de dejar tu like, suscríbete si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.